Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, gracias. ¿Vos? La verdad que muy bien y felices. Este es el segundo encuentro de este ciclo de charlas que denominamos Charlas sobre ESI aquí en El Ojo Curioso. ¿Y sobre qué tema vamos a hablar hoy? Si te parece, como el encuentro anterior hicimos como un pantallazo histórico de los distintos enfoques hasta llegar a la promulgación de la ley, si querés hoy hablamos de la ley en particular. Bueno, podemos decir que la educación sexual integral es un programa que abarca tanto a los docentes como a los niños en relación a preguntarnos sobre la sexualidad y lo abarcativo que es esto. Podemos hablar de un entramado de relaciones, de gustos, de preferencias, del cuidado de la salud, hablamos de los derechos, de perspectiva de género, hablamos también del respeto por la diversidad. Todo esto engloba la educación sexual integral. ¿Y la ley de educación sexual integral a partir de qué edad se tiene que empezar a aplicar? A partir de nivel inicial, justamente un tema importantísimo de la ley es poner a los niños, a las niñas y luego a los adolescentes en lugar de protagonismo. Si hablamos de la educación sexual en las familias, por supuesto que la sexualidad empieza cuando nacemos y termina cuando morimos, pero si hablamos del sistema educativo sería a partir de nivel inicial. Vos recién hiciste mención, Laura, pero vamos a destacar que estamos hablando de la ESI en el sistema educativo y no en lo que pase en la casa de cada alumno o alumna. Claro, ese sería otro tema súper interesante que si querés lo abordamos en otras charlas, pero hoy nos dedicamos a entender, y para aquellos que no lo conocen, porque quizás no están en el sistema educativo, qué es y por qué hablamos de educación, por qué hablamos de sexual y por qué hablamos de integral, ¿no? Cuando hablamos de educación en este marco, nos estamos refiriendo a que todos los docentes de todo el país tienen a su alcance un programa que tiene lineamientos, que tiene propósitos en relación a ejes, que son los ejes que van guiando justamente la enseñanza de la educación sexual integral, siendo los protagonistas los niños, las niñas o los adolescentes. La ley habla de educación sexual integral y bueno, el término sexual, ¿a qué hace referencia? Buenísima tu pregunta, porque muchas veces cuando hablamos de sexual lo remitimos al sexo. Y en realidad es una palabra mucho más abarcativa. Este sexual, en este contexto, remite más a lo que es la sexualidad, que como te decía anteriormente, abarca desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad nos habla de los afectos, nos habla de las emociones, nos habla de cómo nos vinculamos, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de cómo vamos generando y cómo vamos construyendo nuestra identidad y nuestra identidad sexual a lo largo de la vida. No es un enfoque sexual que remita solo al sexo y a la genitalidad. La sexualidad es mucho más que la genitalidad. Y también desde este enfoque nos ponemos un poco más detallistas, más empáticos, más cuestionadores si se quiere, ¿no? Y hasta interpelamos a estas formas de pensar que el sexo está dado en el momento que nacemos. Ese es un sexo biológico. Después vamos construyendo nuestra identidad y vamos construyendo nuestra sexualidad. ¿Y por qué el término integral? Bueno, puede parecer repetitivo, pero para mí es importante resaltarlo, que lo integral tiene que ver con una mirada abarcativa, con no dejar de lado ninguna minoría, que todos nos sintamos parte de esta mirada, parte de esta ley, donde podamos expresar nuestras emociones con respeto, con empatía. Y esto es tan importante, como yo te mencionaba, para la educación en general, ¿no? Para poder decir en matemáticas que no entendí algo, tengo que poder estar tranquila conmigo misma, tranquilo conmigo mismo, poder sentirme seguro en un grupo. Y lo integral también tiene que ver con cuestionar un poco los estereotipos que nos presenta la sociedad, ¿no? Dejar de pensar el rosa es para determinadas personas y el celeste es para otras. El rosa y el celeste son colores, los deportes son para quien quiera hacerlos. Desde esa mirada, desde la perspectiva de género, desde el respeto por la diversidad, esto es lo que nos aporta lo integral, los derechos, como mencionábamos en otra nota, los derechos en cuanto a la prevención desde el abuso, los derechos infantiles, los derechos del adolescente, todo esto es integral, súper abarcativo. ¿Y esta ley de educación sexual integral de la que venimos hablando es aplicada por igual en todas las instituciones educativas? Muy interesante esta pregunta que vos me haces, Gonzalo, porque si bien todas las escuelas tienen la obligación de brindar la ley a sus alumnos, cada una de las escuelas tiene el derecho y tiene la posibilidad de adecuar los lineamientos y los programas a justamente su ideario institucional. Pero si querés, en otra charla hablamos de cómo baja la ley a las escuelas y cómo se implementa, porque daría para hablar muchísimo más.
Dale, Laura, queda la invitación para seguir profundizando sobre este tema y bueno, en breve haremos otra charla sobre ESI. Me encanta, Gonzalo, cuando quieras seguimos conversando sobre estos temas que me parecen tan importantes para las familias, para los y las docentes y para todos los chicos y chicas.